Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Ainhoa Jorquera y como parte del equipo de Deusto International de la Universidad de Deusto es un placer daros la bienvenida a los Deusto International Talks y más concretamente a esta sesión que se integra dentro del Global Africa Series. Antes de comenzar os informamos de que la sesión está siendo grabada y de que en los próximos días recibiréis esta grabación. Por otro lado, y en relación al desarrollo de la sesión, disponéis del chat para formular cualquier pregunta que pueda surgir a lo largo de este talk. Las consultas se resolverán al finalizar. La sesión de hoy, Respuesta africana a la COVID-19, analizará las diferentes respuestas a la pandemia provocada por la COVID-19. En África, en este caso, prestando especial atención a los discursos internacionales que han vuelto a infravalorar las capacidades y a la agencia de los actores africanos, así como a los paralelismos con la gestión de la crisis del ébola. Para hablar de todo ello, contamos hoy con Óscar Mateos y Sergio Caballero. Óscar es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull. Es también investigador principal del Grupo Global Coach y delegado del rector para el impulso de la Agenda 2030. Sergio, por su parte, es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, donde también dirige la Cátedra UNESCO. Óscar, Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy. El turno de palabra es vuestro ahora. Muchas gracias. Buenas. Muchas gracias, Ainhoa. Gracias, Óscar, por acompañarnos hoy, por enseñarnos un poquito más y acercarnos la realidad africana. Para mí es un lujo, un placer tenerte aquí, no solo como amigo que eres, sino como gran especialista en África, ¿no? Yo creo, por contextualizar, por romper un poco el hielo, pero ir también directamente a la cuestión que nos atañe hoy, yo creo que estamos todos sobreinformados sobre la pandemia, cómo nos ha afectado en primera persona a cada uno de nosotros en nuestras vidas, y parece que las noticias y todo lo que seguimos gira en torno al COVID estos días, ¿no? Pero paradójicamente hay de lugares invisibles, olvidados, que no sabemos casi nada, ¿no? Entonces, lo primero querría aterrizar y que nos diagnosticaras, que nos comentaras qué está pasando con la pandemia en África. Parece que no se habla, que no sabemos, por lo menos en los grandes medios, y si se habla o se ha especulado, siempre es con esa idea de catastrofismo o, como se suele hablar, de afropesimismo, ¿no? Seguro que aparte de conflictos y violencias, pues todo esto todavía genera aún más problemas a un continente que se percibe con esa narrativa simplista de pesimismo, ¿no? Entonces, quería que nos enmarcaras un poquito cómo lo ves tú, Óscar. Bueno, pues buenas tardes, Sergio, y a todo el equipo de Deusto. Gracias por la invitación a este espacio, ¿no? Para poder comentar, ¿no? Y profundizar una realidad, pues, como bien dices, ¿no? Habitualmente tan aislada, ¿no? O marginada un poco del análisis global como es el continente africano, ¿no? Yo creo que en el continente africano de momento ha habido, podríamos decir, dos grandes momentos o dos grandes fases de esta pandemia que responden un poco a las dos olas, ¿no? Que el continente viene sufriendo. Es verdad que en Europa estamos hablando de la tercera, casi cuarta ola, ¿no? En el continente podríamos decir que ha habido dos grandes olas. La primera, que un poco se inicia en paralelo a lo que vivimos aquí en el ámbito europeo, en febrero, marzo, donde el continente reaccionó muy rápido, con medidas incluso 15 días antes, la mayoría de países. Hay un estudio ahora reciente de The Lancet que analiza cómo 36 de los 54 países africanos tomaron medidas 15 días antes incluso que hubiera un solo caso en alguno de estos países. Es decir, prácticamente 3 de cada 4 países africanos reaccionó de forma preventiva, ¿no? Pues tomando medidas pues como el cierre de escuelas, por ejemplo, los confinamientos en algunos casos, el uso de mascarillas, el control en los aeropuertos. Eso fue algo que fue coordinado y liderado por un actor muy importante en toda esta pandemia en el continente africano, que es lo que se llama el CDC África, ¿no? Que viene a ser un poco como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que es un actor que aparece de forma reciente en el año 2016, creado por la propia Unión Africana, precisamente a raíz de las lecciones aprendidas en la situación con el ébola, ¿no? Yo diría que el CDC ha tenido un papel muy destacado, de enorme liderazgo,
y que junto con también las medidas pues, que en el ámbito comunitario han ido llevando en los diferentes países o a nivel estatal diversos países también, pues llevó a que la primera ola fuera una ola bastante bien gestionada, con un impacto en términos, por ejemplo, de contagios o de víctimas mortales relativamente bajo. Es verdad que ahí hay toda una especulación respecto a la capacidad del continente, por ejemplo, de proporcionar datos, ¿no? O debates incluso que tienen que ver pues, cómo está afectando quizá a espacios de la pirámide de edad que quizá en el continente africano, al ser países mucho más jóvenes, pues ese impacto en términos de mortalidad pues no se está notando. De todas maneras, en esa primera ola lo que predominó en el discurso internacional fue un discurso estigmatizador. Estigmatizador sobre todo con una narrativa que podríamos hablar de la estupefacción, ¿no? La estupefacción de que África no estaba en pleno Armagedón prácticamente, ¿no? Porque si aquí estábamos encerrados y viendo cómo nuestras UCIs estaban colapsadas, ¿cómo podía ser que en el continente no estuviera absolutamente moribundo, ¿no? Y la segunda fase, bien es cierto, y también hay muchas investigaciones en marcha para saber, ¿no? La variante sudafricana puede ser uno de los motivos, la relajación de las medidas puede ser otro, está afectando de una manera mucho mayor, ¿no? A partir del mes de septiembre o de octubre, y a día de hoy, ¿no? Todavía el continente está en esa segunda ola, la afectación en términos, por ejemplo, de mortalidad, de contagios, ha sido bastante mayor. Yo creo que eso sitúa un poco los dos grandes episodios, los dos grandes momentos de la pandemia en este momento en el continente africano. Muy, muy interesante, como, como bien dices, cómo se ha construido o visto desde aquí. Yo, aprovechando una cosa que comentas, Óscar, quería, y perdóname que tire un poco más para cosas también, o que lo conecte con cosas que me son también cercanas. Has mencionado, así como de pasada, la Unión Africana, ¿no? Yo, ya sabes que trabajo mucho más con el ámbito latinoamericano, pero no puedo dejar de intentar hacer esa comparativa, ese paralelismo. Cómo, por ejemplo, el desmantelamiento de la UNASUR puede haber dificultado tomar decisiones colectivas en lo que tiene que ver con el COVID en América Latina. Trayéndolo nuevamente a África, ¿en qué medida la Unión Africana ha funcionado como paraguas o como o esa capacidad de tomar decisiones coordinadas, teniendo en cuenta que África es un continente tremendamente heterogéneo, inmenso y con muchas particularidades, ¿no? Aunque una vez más la narrativa simplificadora lo vea como un todo homogéneo, ¿no? Bien sabemos que lejos está de serlo. ¿Cuál sería ese rol de la Unión Africana? Yo creo que sin ánimo de idealizar, ¿no? El papel de la Unión Africana está siendo muy destacable, ¿no? Y muy, muy interesante. Tenemos que tener en cuenta que la Unión Africana ha vivido como dos grandes etapas en su historia, ¿no? Desde el año 63, cuando se crea, en el contexto de las descolonizaciones, se crea la Unión Africana y prácticamente durante 40 años, hasta el año 2002, va a ser una organización estéril, ¿no? Fruto, digamos, de muchas veces, ¿no? El predominio, ¿no? Pues de los intereses nacionales de los propios países que formaban parte de la Unión Africana. En ese momento se llamaba la OUA, la Organización para la Unidad Africana. Era una organización muy frágil en sus estructuras y con muy poca capacidad y voluntad política por parte de sus miembros de hacerla un actor relevante, ¿no? Pero eso cambia, hay un punto de inflexión en el año 2002. Hay una refundación de la OUA en la UA, en la Unión Africana actual. Y yo creo que esa refundación se hace en base a un principio muy importante, que hoy día, digamos, abandera el conjunto de lo que es el regionalismo africano, que es la idea de soluciones africanas para los problemas africanos, ¿no? ¿Qué plantean en el año 2002 los jefes de Estado y los organismos que están dentro de esa refundación? Bueno, pues que quieren acabar con la dependencia, de alguna manera que tienen gran parte de los países respecto a los países africanos respecto a los países occidentales y que quieren ser, digamos, valedores y gestores de sus propios procesos políticos, sociales y económicos. Yo diría que esa idea de las soluciones africanas para los problemas africanos se ha desarrollado con elementos positivos y con fragilidades, ¿no? Positivos en el sentido de que
Efectivamente hay un punto de inflexión en cuanto a la voluntad política, es decir, la Unión Africana se ha ido desplegando en una serie de mecanismos, de instrumentos y de organismos, como por ejemplo el llamado APSA, la Arquitectura para la Paz y la Seguridad Africana, que es una serie de instrumentos de reacción temprana, de dotarse de los propios, digamos, mecanismos de gestión de conflictos, etcétera, que ha recibido una notable atención mediática y sobre todo académica, ¿no?, para intentar entender, bueno, cómo efectivamente el continente africano ha logrado un mayor protagonismo en la gestión de sus conflictos. Por otra parte, es cierto, ¿no?, que el continente sigue adoleciendo, ¿no?, pues de una falta de recursos, de la voluntad, por ejemplo, financiera de sus miembros más importantes, ¿no?, de aportar recursos, y en este sentido sigue dependiendo en una parte importante de Naciones Unidas o de la Unión Europea, en este caso, ¿no? Pero esa es la historia un poco de esos últimos 20 años, el año que viene hará 20 años, ¿no?, de esa refundación de la Unión Africana, de un continente que quiere protagonizar y liderar su propia historia. Y eso hay que ponerlo en valor, yo creo, precisamente en un contexto, y tú lo sabes bien, por la realidad latinoamericana, o lo vivimos nosotros desde la realidad europea, donde hay una cierta crisis del regionalismo, ¿no? Es decir, una cierta crisis en un momento de repliegues nacionalistas, ¿no?, que ponen en entredicho y en valor precisamente los proyectos multilaterales de cooperación internacional. Pues bien, un poco diríamos que el continente africano va en contradirección en este sentido, porque hay una efervescencia, evidentemente, insisto, sin ánimo de idealizar y sin ánimo un poco de sobredimensionar, porque las contradicciones y los límites están ahí. Pero la Unión Africana está jugando desde hace 2 décadas un papel mucho más relevante que en su pasada historia. Y eso se ha notado también en la gestión de la pandemia. La Unión Africana en el mes de febrero reunió a sus jefes de Estado, a sus diferentes representantes, a los diferentes instrumentos y articuló una respuesta coordinada y unitaria al conjunto de la pandemia, ¿no?, que después se ha ido diluyendo, ¿no?, y que después ha ido adoptando diversas formas, ¿no? Pero podríamos decir que el regionalismo africano, en este sentido, está jugando un papel relevante y que es, como mínimo, necesario poner en valor. Sin duda, el regionalismo como apuesta para tener una mayor capacidad de agencia, ¿no?, una voz en el ámbito internacional. En ese sentido, yo hay una preocupación personal que tengo desde hace tiempo y que, bueno, te la voy a lanzar a ver si me puedes ayudar a resolverla o encaminarla, ¿no? Parece que ha pasado mucho tiempo desde el inicio de la pandemia, pero si nos retrotraemos al principio, a los orígenes, hace poco más de un año, caló un discurso de el COVID siendo una suerte de elemento igualitario, ¿no?, en el sentido de que no discriminaba entre ricos y pobres, entre norte y sur. Parecía que podía ser una enfermedad sin sesgo, ¿no?, en ese sentido, y que afectaría a todo el mundo por igual. Lógicamente, la realidad empírica nos ha hecho ver que estamos lejos de ver esa realidad y que en verdad afecta o ha afectado de manera muy diferente y yo creo el punto de inflexión, lo que ha vislumbrado claramente cómo de desigualitario es el tratamiento respecto a la pandemia, ha sido la irrupción de las vacunas, ¿no? En ese sentido, y también conectándolo, no sé si con la idea del regionalismo y de la Unión Africana, pero sí que me gustaría saber cómo se ha planteado desde el continente africano, desde los distintos actores africanos, este limitado, escasísimo acceso a las vacunas, ¿no?, más allá del mecanismo COVAX, impulsado desde pues en el ámbito del multilateralismo de Naciones Unidas, pero no sé si hay algún tipo de iniciativa, si también se ha movilizado por el tema de que parece que por fin se pone encima de la mesa de liberalizar temporalmente las patentes. No sé si esa coordinación, esa capacidad de agencia también ha aflorado desde los actores africanos.
Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? Como bien dices, hubo un discurso al inicio de la pandemia que intentaba plantear la COVID-19 como un elemento que nos igualaba al conjunto de la humanidad, ¿no? Como nadie está a salvo, ¿no? Y es cierto que esa idea un poco que viene de la sociología de la vulnerabilidad compartida se ha puesto más en boga que nunca. Es cierto, ¿no? Que también la idea, ¿no? Del secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Kofi Annan, cuando decía, ¿no?, que los problemas globales hoy día no entienden de pasaportes, yo creo que la COVID-19 lo ha puesto más que nunca de relieve. Pero esa idea yo creo que ha puesto sobre todo de relieve la interdependencia, ¿no? Es decir, cómo nuestros problemas tienen mucho que ver con el conjunto, digamos, de dinámicas sociales y políticas globales. Es decir, que estamos todos vinculados en las problemáticas que nos afectan y a la hora, ¿no?, y a la vez con esa idea cada vez más encima de la mesa, ¿no?, de la ecodependencia, ¿no?, de que la crisis climática en este sentido, ¿no?, pone mucho más de relieve esta cuestión, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, más allá de constatar esa vulnerabilidad compartida, yo creo que hay, digamos, un sesgo, una mirada eurocéntrica hacia eso que comentas, ¿no? Yo que el contexto que más he trabajado ha sido Sierra Leona. Digamos que la vida en clave de vulnerabilidad, ¿no?, es algo que caracteriza la vida de los sierraleoneses desde hace décadas, ¿no?, desde hace siglos, podríamos decir. Con lo cual es una mirada un poco simplista, que no tiene en cuenta que en el fondo la COVID-19 es un elemento más en la vida de muchos contextos africanos que vienen ya adoleciendo pues, problemas estructurales muy de fondo, como pueden ser evidentemente problemas de salud pública, pobreza, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido una mirada que no ha tenido en cuenta además cómo se han generado muchas veces todas esas desigualdades, ¿no? Y cómo el continente ha desempeñado un papel en este marco del capitalismo global muy importante en la generación de esas desigualdades, ¿no?, y en la generación dispar, ¿no?, de riqueza y pobreza en lo que es el conjunto de las relaciones internacionales. Además, hay que poner de relieve en este sentido como la crisis climática, Naciones Unidas insiste que a quien más afecta es al continente africano y especialmente a las mujeres, a la vez que es el continente que menos contribuye a la huella ecológica global. Si comparamos la huella ecológica de un ciudadano occidental medio, que está entre 7 y 8, prácticamente la huella ecológica de un ciudadano o ciudadana medio de cualquier país africano estaría entre 0 y 1, ¿no? Es decir, que la repercusión de la capacidad de consumo, de impacto en los ecosistemas del conjunto de las sociedades africanas es muy baja. Con lo cual yo creo que cuando hablamos de vulnerabilidad, desigualdades, todas esas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Y efectivamente tú decías, ¿no?, un aspecto flagrante que vuelve a reproducir digamos, las asimetrías, ¿no?, de la geopolítica, en este caso, que ya se ha llamado, ¿no?, la geopolítica de las vacunas, y que vuelve a plasmar esas asimetrías, esas diferencias entre actores que tienen un gran poder, una capacidad hegemónica, decimos, ¿no?, en relaciones internacionales muy importante, que por lo tanto, evidentemente, han mirado, ¿no?, desde una perspectiva nacional, pues poner a su ciudadanía en el, digamos, en la aceleración, ¿no?, de todo el proceso de vacunación. Pero que desde esa mirada global, evidentemente, vemos cómo hay regiones pues que no han tenido o no están teniendo un acceso tan rápido y tan ágil a todas esas vacunas. El mecanismo COVAX, que es un mecanismo público-privado muy interesante, ¿no?, que nos enseña también cuestiones de cómo funciona la gobernanza global actualmente y que, por ejemplo, ¿no?, pues, pone en marcha, ¿no?, actores como la Fundación Bill y Melinda Gates, el mecanismo Gavi, ¿no?, que ya venía siendo muy importante en todos estos aspectos de la salud pública internacional, actores como la Comisión Europea, etc. Bien, en el fondo está intentando, por un lado, no poner, digamos, no, que esa asimetría geopolítica no sea, de las vacunas, no sea tan flagrante, ¿no? Pero por otro, yo creo que pone en marcha un discurso que creo que también tiene muchos límites y problemas, que es esa idea de que esta pandemia, como en el fondo, ¿no?, nos enseña el enorme nivel de interdependencia que tenemos como humanidad,
pone sobre la mesa la idea de que o nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Es decir, que en el momento en que haya zonas de la humanidad que no estén inmunizándose, lo que va a generar durante ese tiempo es la posibilidad de nuevas variantes que puedan poner en peligro la inmunidad ya creada en otros contextos, como la propia variante sudafricana, ¿no? Yo creo que es un discurso interesante, pero a la vez egoísta, ¿no? Porque en el fondo lo que plantea es, bueno, reaccionemos no por una cuestión o un principio de solidaridad, ¿no? y de humanidad compartida, ¿no? Sino reaccionemos porque si no reaccionamos rápido y no hay una inmunización colectiva de los prácticamente 8.000 millones de habitantes en el planeta, lo que pasará es que de aquí 6 meses o un año volveremos a tener el mismo problema, ¿no? Con lo cual yo creo que todo eso nos muestra las enormes contradicciones a las que, digamos, esta globalización, ¿no? Está haciendo frente, ¿no? En esta pandemia. Así es, yo creo que nos suscita muchas preguntas y además es verdad que me parece muy interesante, has estado enfatizando dos palabras, ¿no? Que yo creo que son fundamentales aquí, desigualdades y vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido, también hemos hablado de cómo parece que, aunque en la teoría sepamos cuál es la respuesta, esa respuesta colectiva, multilateral, en el fondo muchos tomadores de decisiones están pensando más en el corto plazo o adoptando decisiones mucho más en clave nacional, ¿no? En clave mucho más, pues esa visión dominante más estatocéntrica. Yo no sé en qué medida, digo, por intentar cambiar no sé si el guiño o el sesgo y pensar en optimismo, en positivo, ¿no? No sé si probablemente, y también como hemos trabajado en algún proyecto, o trabajamos en algunos proyectos en esta línea, yo no sé si percibes que quizá esta crisis puede ser también una oportunidad para revisitar problemas estructurales como esos de las desigualdades que mencionabas, pero con otras claves, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, en visiones o en acercamientos que atienden a otras realidades o a otras formas de acometer las problemáticas. Estoy pensando en la ética de los cuidados, estoy pensando en estudios feministas críticos, estoy pensando en otra forma de ver esos cuidados, esa vulnerabilidad y acometerlo de manera distinta, que no sé tampoco si pudiera haber una suerte de conexión con esa mejor respuesta africana de la que el común de los occidentales creen, ¿no? No, en otras palabras, ¿no? Pudiera ser que nos permitiera extraer lecciones, esto que desde una visión muy eurocéntrica, como bien decías, parece que es desde aquí, es desde el norte al sur donde se dan las lecciones y se imponen decisiones, pudiera ser que otra forma de ver las cosas, otros enfoques alternativos, más bien o de manera muy nítida, no, sean los que nos marquen el camino de lo que hay que hacer y de cómo acometer estos desafíos globales, como dices, y romper con esa visión cortoplacista y reduccionista a la hora de enfocarlos. ¿Cómo lo ves, Óscar? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo creo que cada uno, seguramente, de las personas que nos están pues ahora siguiendo, ¿no? tendría su propio discurso, su propia visión, ¿no? Sobre esta cuestión. Yo creo que nos movemos en esa idea un poco gramsciana, ¿no? Del optimismo de la voluntad, ¿no? Y al final convivimos, ¿no? Entre el optimismo que nos gustaría tener y el pesimismo más realista, supongo, de cuando miramos la realidad y lo que tenemos, ¿no? Yo creo que la gran tentación de esta coyuntura, del corto y del medio plazo, es volver a la normalidad, ¿no? Es decir, cuando escuchamos un poco las noticias, ¿no? Al menos en el contexto europeo que estamos viviendo, de lo que se está hablando es de volver al turismo de masas, ¿no? de volver al consumo de masas para que la rueda vuelva a funcionar, ¿no? Y en el fondo, digamos, esa sería la tentación cortoplacista, que no entendería las cuestiones de fondo que esta pandemia nos está planteando, porque son muy de fondo, pero en el fondo cerraría muy fuerte los ojos, ¿no? Como para tratar de no mirar realmente las advertencias que la pandemia, y a ver si, por casualidad, ¿no? Pues es la huida hacia adelante nos permite, ¿no? Seguir haciendo las cosas
como las seguíamos haciendo. Pero lo que sabemos es que no podemos volver a la normalidad. Es decir, la mítica frase, ¿no?, escrita en las paredes de algunas calles, ¿no? La normalidad era el problema, ¿no? ¿La normalidad qué era? La normalidad es un modelo de consumo, de producción, de este capitalismo global que es tremendamente injusto, que genera perdedores y ganadores, o dicho de otra manera, para que haya ganadores tiene que haber perdedores, y que sí genera crecimiento económico y desarrollo y progreso en algunas zonas del planeta en los últimos 20 años, pero a costa, evidentemente, de la explotación humana, pero también, no lo olvidemos, de una incapacidad ya del planeta de abastecer de recursos, ¿no? Es decir, tiene un costo y de una factura muy elevada que desde hace 40, 50 años, desde Estocolmo de los años 70, lo sabemos. Es decir, que es un modelo de vida, de consumo y de producción que no es universalizable, que ostentamos el 15-20% del planeta en estos momentos y que hay 4 de cada 5 personas en este planeta actualmente que no pueden y que si ostentaran el nivel de vida que nosotros tenemos, necesitaríamos de golpe, y eso lo sabemos por estudios científicos, 4, 5, 6 planetas para abastecer todos los recursos. Con lo cual, como ya sabemos, esa realidad, lo que sabemos es que, digamos, hay que plantear otro modelo y superar el modelo actual de crecimiento sin límites, porque ya sabemos que esa idea de crecimiento sin límites es inviable, ¿no? Aquí, en este contexto y en esta coyuntura tan extraordinaria, es cierto, como tú comentabas, ¿no? Nos abre una ventana de oportunidad. Yo creo que hay una expresión que a mí me ha encantado de la antropóloga y activista Yayo Herrero, que ella aboga por la idea del minuto de lucidez, ¿no? Es decir, la pandemia, ya dice, nos ofrece un minuto de lucidez para de alguna manera tratar de constatar las contradicciones de esta trampa civilizatoria, ¿no?, a la que ella llama, de este modelo que no tiene más recorrido, ¿no?, ni humano ni medioambiental, ¿no? Y es evidente que en ese minuto de lucidez sí que puede, y en tanto que es una experiencia global y compartida, porque todos de alguna manera u otra en este planeta hemos vivido y experimentado en primera persona la pandemia, yo creo que es una diferencia respecto a otros fenómenos, sobre todo si miramos a la realidad occidental, porque desde aquí estamos muy acostumbrados a hablar de las catástrofes de otros, los conflictos armados, el ébola, ¿no?, en el África Occidental u otros problemas. Pero yo creo que es como generación y como varias generaciones, ¿no?, seguramente el acontecimiento más extraordinario, ¿no?, que hemos vivido, y es una experiencia vital de primer orden, ¿no?, que seguramente a muchos les puede llevar a anhelar volver a la normalidad, pero a otros, en esta vida que se ha ralentizado, nos ha permitido quizá poner en valor otras cuestiones, ¿no? Yo creo que una de las preguntas en este sentido, ¿no?, y dialogando un poco con lo que planteabas, es, bien, ¿y qué pone en valor esta pandemia, ¿no?, y qué deja en evidencia, ¿no? Y yo creo que, sin duda, tú planteabas una cuestión que a mí me parece de enorme relevancia, ¿no? Yo creo que muchas cosas ponen en valor esta pandemia, pero hay dos que a mi modo de ver las pone clarísimamente en valor. La primera es la importancia de la salud pública internacional. Es decir, y me voy a ir hasta Bill Gates, ¿no?, para poner el ejemplo de que incluso un súper rico, filántropo, nos está advirtiendo de que quizá debamos repensar el concepto de seguridad, no tanto como seguridad militar, y volviendo a esa idea de la seguridad humana de los 90, sino que la seguridad o la inseguridad, digamos, gire en torno realmente a la idea de bienestar y de salud pública, ¿no?, porque va a ser lo que verdaderamente, en términos de inversión pública, va a ser importante para poder prevenir lo que ya la ciencia nos dice una y otra vez, va a ser las próximas pandemias que van a venir, o los próximos virus que fruto de la erosión de todos los ecosistemas, ¿no?, pues van a estar aquí o van a convivir con nosotros. Si la vida va a ser en clave de fragilidad, de vulnerabilidad, qué mejor que prepararnos en clave de un sistema que no solo puede ser evidentemente occidental, sino que tiene que ser compartido y global, que fortalezca no la seguridad militar de tener más armas, sino de una salud pública internacional robusta, capaz de reaccionar rápido, de manera eficaz, de manera equitativa a todo esto, ¿no?, que nos sucede. Y yo creo que el otro elemento que tú ponías sobre la mesa, yo creo que el ecofeminismo venía desde hacía
muchos años poniéndolo encima de la mesa y nos había advertido, ¿no? O nos estaba intentando interpelar con una idea tremendamente sugerente, pero que quizá en un contexto tan patriarcal como el que estamos no habíamos acabado de entender, ¿no? Sobre todo los que quizá no venimos de esa reflexión ecofeminista tan sugerente como es la idea de los cuidados, ¿no? Yo creo que el otro elemento que la pandemia claramente pone en valor es la idea o digamos la experiencia de los cuidados, ¿no? Los cuidados en tanto que digamos una estrategia, una experiencia que en el fondo lo que hace es al final poner de relieve qué es lo que sustenta la vida, ¿no? Porque si miramos un poco las primeras semanas del confinamiento, recordaremos a quién aplaudíamos, ¿no? A quién salíamos a aplaudir, y recordaremos cómo en el fondo lo que poníamos en valor era a la gente, al tipo de actividad que digamos estaba cuidando a la gente que estaba perdiendo la vida en los hospitales, a la gente que estaba ayudándonos a proveernos, ¿no? De alimentos, ¿no? Al final toda esa economía, todo ese tejido de los cuidados. Yo creo que la pandemia seguramente nos va a ayudar a entender todo eso. Y cuando miramos, ya acabo, el continente africano, yo creo que hay un debate muy interesante sobre esta cuestión, que precisamente autores de coloniales como Achille Mbembe o Felwine Sarr, el filósofo senegalés, durante estos meses han tratado, ¿no? de poner de manifiesto en diferentes entrevistas o escritos que han hecho, ¿no? Y es la necesidad, pues, efectivamente, de poner en valor toda esa actividad comunitaria del cuidado, de la resiliencia que las comunidades y las sociedades africanas llevan tanto tiempo poniendo, digamos, en marcha y de alguna manera experimentando. Yo creo que cuando miramos el continente africano, efectivamente vemos cómo toda esa idea de los cuidados, donde evidentemente las mujeres y las sociedades africanas son un pilar fundamental, es esencial para aprender de la experiencia que no solo en esta pandemia, sino en otros contextos, esas sociedades han ido desarrollando, ¿no? Hay muchos elementos muy sugerentes que pones encima de la mesa, Óscar. A mí hay una parte con la que querría entroncar, que es esa respuesta que para mucha gente es la más atractiva, y es intentar volver a lo anterior, ¿no? A la normalidad, ¿no? Y es una cosa que no me canso de repetir, que diciembre del 2019 ya no existe más y no va a existir nunca más. No vale simplemente hacer que esto ha sido un mal sueño e intentar volver a lo anterior. Y creo que en esa línea está bien también, en línea con lo que mencionabas, ¿no? Recordar también lo que lleva tiempo comentando un amigo común, José Antonio Sanauja, que lleva tiempo escribiendo sobre la crisis de globalización y cómo el modelo estaba ya exhausto desde mucho antes, ¿no? Y un poco en esa, por la extenuación de la explotación capitalista, por la creciente desafección sociopolítica, por la ruptura del contrato social, la gente joven que se da cuenta que no tiene un espacio, que no puede medrar, que lo que le prometen no puede conseguirlo. Y en esa línea yo quería, pues ahí hay autores, sabemos que, pues estoy pensando en Haas, en Rodrik, algunos economistas que señalan que el gran impacto del COVID, más que un cambio pendular o algo, un cambio sistémico, consiste en un agravamiento, un aceleramiento de tendencias previas, ¿no? De esas tendencias previas, ya llamémosla como queramos, de crisis de globalización, por seguir con la terminología de José Antonio Sanauja, ¿no? Yo en ese sentido, pues te quería, no sé, plantearlo. Ya sé que no tienes la bola de cristal, pero como te he leído un ensayo delicioso que has escrito hace poco para la Escuela de Paz, en el que planteas distintos escenarios, que ahondaras un poquito y de este minuto de lucidez que también mencionabas previamente, ¿hacia dónde ves que vamos y hacia dónde ves que se proyecta, en este caso, volviendo a aterrizar al continente africano, ¿no? ¿En qué medida, insisto, aunque refuerce tendencias preexistentes, pudiera ser un punto de inflexión, por lo menos para replantearnos ciertos elementos? ¿A qué escenarios nos abocamos en esta post-pandemia cuando se produzca, sabiendo fehacientemente que diciembre del 19 no está ni se le espera? No vamos a volver nunca ahí.
A ver, efectivamente, digamos, y un poco también haciendo, ¿no? O trayendo a colación, ¿no? Multitud de autoras y de autores que están discutiendo estos días, ¿no? Pues hacia dónde vamos, es hacia dónde vamos que tú planteas, ¿no? Yo creo que evidentemente es imposible saberlo, es decir, que la imprevisibilidad, ¿no? De alguna manera, y la incertidumbre son elementos, ¿no? Se ha dicho 1000 veces, ¿no? Que caracterizan la coyuntura de globalización que estamos viviendo, y por lo tanto es muy difícil hacer pronósticos hacia dónde vamos. Yo creo que sabemos o podemos constatar y tener diagnósticos de dónde venimos, ¿no? Y venimos, como tú decías, ¿no? O estamos en un contexto de ruptura del contrato social, sobre todo cuando hablamos del mundo occidental, por todos los motivos que ya sabemos. Pero sí que, digamos, la literatura que está discutiendo estos meses, ¿no? El hacia dónde, plantean 3 escenarios, yo diría, ¿no? Uno muy disruptivo, que sería el escenario de no hacer nada, ¿no? Es un escenario disruptivo en términos, ¿no? De la llegada al poder de los populismos de extrema derecha, ¿no? De los repliegues, el hiperrepliegue nacionalista, la ruptura, ¿no? De cualquier tipo de arquitectura multilateral, dar por buenas las desigualdades y por lo tanto, ¿no? Una gestión de los efectos de las desigualdades en tanto que represión policial, militarización, etcétera. Ese sería como el escenario distópico, disruptivo, que de alguna manera, digamos, ya está, nuestro presente ya tiene elementos de ese escenario. Es decir, estamos viendo cosas que seguramente hace 20 años nadie, o hace 10 años, nadie se atrevía a pronosticar, y estamos ahí, ¿no? Yo siempre digo, no sé si habéis visto, ¿no? La serie Years and Years, que es una serie hecha hace un par de años, pero que hace un corto medio plazo, porque proyecta, si no me equivoco, el año 2024, 2026, desde el 2018, ¿no? Y plantea escenarios como muy disruptivos y muy distópicos, pero que vistas en el año 2020-2021 ya había muchas de esas cuestiones que se estaban cumpliendo, ¿no? La represión digamos, y militarización de la gestión, por ejemplo, del refugio, ¿no? La crisis del refugio que estamos viviendo desde el año 2015, ¿no? Es un gran ejemplo, ¿no? Pues bien, yo creo que ese es el escenario, ¿no? Un escenario, no hacer nada. Hay un segundo escenario, que seguramente es el más probable y en el que nos encontramos, sobre todo desde la mirada europea, yo creo que en gran parte, digamos, global, que es el escenario de las reformas, ¿no? De constatar, reconocer, yo creo que hoy día, ¿no? Desde Bill Gates hasta el propio Bezos, ¿no? Hasta los grandes súper ricos, hasta el mundo de Davos, podríamos decir, el Foro Económico Mundial. Si leemos la carta anual de Davos, y esto recuerdo que siempre lo explica Sanauja, ¿no? El profesor Sanauja, ¿no? Si leemos la carta del Foro de Davos en los últimos años, es prácticamente en el diagnóstico de los efectos de la globalización coincidiría con el diagnóstico del más crítico, ¿no? Estamos en un escenario de implosión del contrato social y, por lo tanto, el propio Davos, el propio Foro Económico Mundial reconoce, bueno, hay que hacer reformas orientadas a la equidad, a la sostenibilidad, etcétera. Pero precisamente esas son conceptos, son estrategias, son reformas que podrían, utilizando esta idea, ¿no? de la película, ¿no? Del gato pardo, ¿no? Que podrían ser un poco lampedusianas, ¿no? Es decir, cambiar algo para que no cambie nada, porque en el fondo si no cuestionamos las bases del modelo capitalista actual, pues evidentemente lo que estaremos haciendo son cambios cosméticos que a lo mejor nos dan algo de tiempo, ¿no? ¿Cuál es el escenario 3, ¿no? El escenario transformador? Bien, poner las bases de otro sistema, un sistema verdaderamente basado, digamos, en la equidad, en los cuidados, ¿no? En un cambio, ¿no? Digamos, de las relaciones sociales, humanas, económicas, que ponga en valor, por ejemplo, pues mucho más la cooperación en contraposición a la competencia, etcétera, etcétera. Para eso, evidentemente, necesitamos casi antes un cambio cultural de valores, que es muy difícil, ¿no? Y que quizá esta pandemia nos ayude a acelerar, ¿no? Si miramos y aterrizamos esa cuestión en la realidad africana, yo creo que más o menos, digamos, África está participando, ¿no? Y el conjunto de sus liderazgos del capitalismo global, ¿no? La presencia y el aterrizaje de China en los últimos 15 años ha sido el acontecimiento más extraordinario se ha producido en el continente en las últimas décadas, ¿no? Ha cambiado las reglas de juego.
Ha cambiado las reglas de juego de la cooperación internacional, de la globalización, de las relaciones de dependencia que los líderes africanos tenían con los líderes occidentales, porque ahora hay muchas más puertas a las que llamar, pero ha reforzado la participación, en este caso evidentemente de China, pero también de los países africanos en este capitalismo global, ¿no? El nuevo extractivismo, la nueva privatización y compra de tierras están siendo elementos clave en la nueva fase, digamos, de lo que es el capitalismo en el contexto africano, ¿no? Sí que es cierto que a nivel geopolítico, por ejemplo, África hoy día tiene más posibilidad de participar en más foros y de ser escuchada con una voz sutilmente diferente, ¿no? En espacios como el G20 o como los BRICS, ¿no? Pero en este sentido no es un cambio sustancial. ¿Dónde viene el cambio sustancial? Y acabo con esto, ¿no? Yo creo en una primavera africana que está en marcha, ¿no? Y que es muy interesante. Desde el año 2011, aunque no se ha hablado prácticamente, se ha hablado de las primaveras árabes, pero no se ha hablado de lo que podríamos denominar las primaveras africanas, pero prácticamente la totalidad de los países africanos desde entonces y hasta la actualidad, en todos los contextos africanos, digamos, se han registrado protestas políticas de un enorme calado, ¿no? Que si pudiéramos leerlas con un poco de perspectiva, podríamos decir que de alguna manera, y esto también hay autores que lo están trabajando, ¿no? Lo que está emergiendo es una nueva cultura democrática, ¿no? En muchos países africanos, que además contrapone a liderazgos africanos autoritarios o incapaces, ¿no? De revertir las reglas de juego, ¿no? En el fondo, podremos estar viendo la emergencia de nuevos contratos sociales en los contextos africanos con nuevas coordenadas que son tremendamente interesantes, ¿no? Es interesantísimo que nos traigas esa efervescencia de África. Como bien sabemos, no están las primeras planas, poco se habla, es ignorado por la mayor parte del público. Probablemente hay gente que nos esté viendo experta en el tema o cercana al tema pueda conocer más al respecto, pero es verdad que se ignora en los grandes medios, ¿no? Entonces, creo que es muy pertinente que nos lo traigas. Aprovecho ahora al hacer la referencia a la audiencia, creo que lo hemos comentado al principio y también por el chat, pero os invitamos a que aprovechéis que tenemos a un experto como Óscar Mateos hoy aquí para que quien tenga cualquier pregunta, cualquier inquietud, la pueda trasladar por el chat o por los conductos pertinentes para hacérsela llegar. Yo, mientras la gente se anima para seguir y ser un poco provocador en esta recta final de este conversatorio, Óscar, quería traerte mientras, insisto, se anima a la gente a hacer preguntas, una reflexión de un colega, de un muy buen amigo latinoamericano, Andrés Malamud, que hace una suerte de comparación entre América Latina y África, ¿no? Y entiéndeme la provocación para ver cómo lidiamos con ella, ¿no? Desde una visión africanista por tu parte, latinoamericanista por la mía, ¿no? Señala que actualmente el continente latinoamericano, los estados latinoamericanos, la sociedad latinoamericana, va crecientemente hacia una irrelevancia, ¿no? Por causas sobre todo estructurales, ¿no? Porque está muy lejos de los centros de poder y porque tiene poca capacidad de impacto para lo bueno o para lo malo. Si me permitís la simplificación, que se desarrolla mucho más en los trabajos suyos, con Esquenoni también, tiene poca capacidad de hacer daño, poca capacidad de hacer bien, ¿no? O sea, está fuera del radar de los grandes poderes. Por contra, África señala que es un continente que está y debe estar en el radar, y aquí desarrollo un poco más. Estructuralmente, la capacidad demográfica, la importancia de la población, del tamaño de la población, hace que haya que tenerlo en cuenta por motivos buenos o malos, ¿no? Y aquí yo entiendo que es una versión muy dicotómica, simplista y con una visión un tanto securitaria, pero por eso la quería traer aquí a colación para que pudiéramos discutir al respecto. En sentido bueno, partiendo de la base de que hipotéticamente, esa capacidad de agencia que estamos diciendo se ponga en marcha una sociedad africana
joven, crecientemente en efervescencia, como decías, con una reformulación de un contrato social, demandando mejoras y democratización, pudiera ser un motor del cambio, ¿no? Con ese optimismo que señalábamos antes. O incluso en esos escenarios más distópicos o rupturistas que mencionábamos, incluso aunque pudiera haber, estar en esos escenarios negativos que mencionábamos, la proximidad con un centro de poder como pueda ser Europa se podría canalizar en una presión, en este caso migratoria, y bien sabemos cómo se ha lidiado con estas circunstancias, cómo se ha instrumentalizado y criminalizado la migración y cómo ha soliviantado, digamos, a muchos actores, en este caso europeos. Mientras que en el caso latinoamericano, México actuando de estado tapón, estando Latinoamérica tan desconectada de lo que sería ese centro más próximo, Estados Unidos, pareciera que tiene menos capacidad de hacer bien y de hacer daño, ¿no? Entiéndaseme. No sé cómo percibes tú o cómo ves que África, para bien o para mal, está llamado a estar en la ecuación. Ha sido, como algunos autores han mencionado tanto tiempo, un actor olvidado, un continente olvidado, pero ahora es imprescindible, sea por lo bueno o sea por lo malo, es imprescindible que conozcamos más, que nos acerquemos más, que haya más noticias, más informaciones sobre África y que conozcamos más la diversidad y lo heterogéneo de África y no simplemente esas, como empezamos la conversación, esas simplificaciones afropesimistas, ¿no? No sé cómo le puedes meter mano a esta provocación, ¿cómo lo ves? Difícil, ¿no? Porque en el fondo, siempre cuando hablamos de África, ¿no? Perdemos un poco de vista, pues, que son 54 países, que actualmente son 1.300 millones de habitantes, que son miles de grupos endonacionales con una complejidad y una trayectoria histórica complejísima, ¿no? Y por lo tanto, como es habitual y suele pasar, y es una de las cuestiones que desde los estudios africanistas reivindicamos y criticamos, ¿no? De desfragmentar, complejizar un continente africano que no puede resumirse ni encapsularse en un solo concepto que es África, ¿no? Porque África significa muchas cosas, ¿no? Pero es lo habitual, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay muchas Áfricas en marcha y muchos procesos y muchas dinámicas en este sentido. Yo creo que tú comentabas, ¿no? Un aspecto importante, ¿no? África ha sido olvidada, ¿no? Yo diría que África ha sido sobre todo silenciada, ¿no? en los últimos siglos, ¿no? Evidentemente, pero África no ha sido irrelevante para las relaciones internacionales. Desde un punto de vista geopolítico, seguramente sí, pero desde un punto de vista de la economía política, evidentemente no. Es decir, cuando entendemos la historia del capitalismo global en los últimos 4 siglos, África está siempre en la ecuación. Es decir, los procesos de extracción durante 3 siglos de esclavos por la parte atlántica, ¿no? Para las plantaciones en América Latina, precisamente, ¿no? Son un proceso clave para entender la historia, ¿no? Digamos, del capitalismo global y del liderazgo de determinados países, como lo fueron en la colonización en el siglo XIX los recursos naturales de los países africanos, ¿no? Como lo son a día de hoy, evidentemente, la tierra, el agua, los recursos de muchísimos contextos africanos para, por ejemplo, China, Arabia Saudí, Indonesia, Turquía, ¿no? Multitud de países que se están viendo atraídos por la realidad africana, por su potencial económico, por su potencial de recursos. Pero es que ese potencial no es coyuntural o anecdótico, es algo que ha sido una continuidad histórica, ¿no? Y ahí lo que vemos en todos esos siglos son siglos, evidentemente, de explotación, de muchas resistencias, también de muchísimos africanos participando de esas dinámicas de explotación, pero muchas dinámicas que configuran un África que ha estado inserta en las relaciones internacionales y en el conjunto de esta creciente globalización, sin la cual no se puede entender, sin el papel de África, ¿no? ¿Cuál es el futuro en este sentido, ¿no? Yo creo que es difícil, es verdad que hay unos temas como estrella, ¿no? Tú apuntabas el de la demografía, ¿no? Por los datos que nos suelen dar, ¿no? De que en 30 años va a duplicar
su población, ¿no? Va a llegar a los 2.500 millones de habitantes y que a final de siglo podría llegar a los 4.000, ¿no? Siendo una de cada 4 personas en el planeta africana, ¿no? O la cuestión de la urbanización, ¿no? África está siendo el continente en la historia de la humanidad que se está urbanizando a mayor ritmo. El gran tránsito migratorio nos está dando de África hacia Europa. El 80% de las migraciones son migraciones internas y el conjunto de esas migraciones es del ámbito rural al ámbito urbano. Es decir, hay un proceso que es un desafío económico, social, político enorme para las grandes urbes africanas. Ya tenemos ciudades como Lagos con 13 millones de habitantes en Nigeria, ¿no? Y a eso, evidentemente, habría que sumarle la cuestión de la industrialización o todo lo que tiene que ver, evidentemente, con la cuestión digital y tecnológica, ¿no? Donde algunas realidades africanas están siendo pioneras, ¿no? Algunos hubs, como en el entorno, por ejemplo, de Kenia, ¿no? Pioneras en la generación de aplicaciones para teléfonos móviles, para, por ejemplo, monitorización de las elecciones a partir de redes sociales, etcétera. Una serie de innovación tecnológica muy interesante donde ya hay una realidad de efervescencia más que notable. Con todo eso, con ese batiburrillo de procesos, de dinámicas, de transformaciones y de cambios, ¿hacia dónde va el continente? Es difícil decirlo. Yo creo que el continente, creo que efectivamente está ganando relevancia en esta coyuntura en la agenda global e internacional. Hace 20 años, The Economist titulaba su monográfico sobre África, África, el continente sin esperanza, año 2001. En el año 2019 le dedicó otro monográfico que se titulaba el continente, la carrera por África, ¿no? Es decir, el nuevo interés ya no solo occidental, sino global. Todo el mundo quiere estar en África hoy día, por las oportunidades, digamos, económicas, tecnológicas, etcétera, que existen. Bien, eso es efectivamente un elemento que puede generar, ¿no? Y contribuir a las dinámicas de las relaciones internacionales en los próximos años. Yo sigo poniendo el foco y creo que va a ser muy relevante y por eso, ¿no? Insisto en el papel precisamente de las sociedades, ¿no? De unas sociedades cada vez más conectadas, cada vez más jóvenes, es decir, tienen una esperanza de vida cada vez más larga las sociedades africanas, pero siguen siendo sociedades muy jóvenes, ¿no? Y cada vez, no lo olvidemos, más formadas y más educadas. Es decir, la educación primaria, por ejemplo, prácticamente esto sí es un logro alcanzado en los últimos años en el conjunto de los países africanos, ¿no? Si juntamos esa realidad de interconexión de población joven cada vez más urbana y cada vez más preparada, lo que nos da pie es a pensar a una sociedad efervescente, a una sociedad que seguramente no se lo va a poner fácil a sus dirigentes políticos y por lo tanto que va a reivindicar mejoras socioeconómicas en un contexto africano y global que se está moviendo, ¿no? Totalmente. Además te agradezco esa lucidez para ir poniendo cada uno de los ingredientes para ver el plato cocinado y cómo tenemos el contexto africano en la actualidad, más allá de que la provocación era casi una trampa, ¿no? sin irresoluble. Aprovecho, ahí veo que llegan, se animan, hay algunas preguntas por aquí, hay una reflexión sobre todo que nos lanza Agustín Martín, sobre la dimensión estrictamente, si no me estoy equivocado, sanitaria, ¿no? De lucha contra la enfermedad y la capacidad africana para generar respuestas médicas y sanitarias pues, frente a distintas enfermedades. Sabiendo que también tú has trabajado mucho sobre la crisis del ébola y bueno, y que también tenemos buenos amigos comunes como José Luis de la Flor, que experto en este tipo de temáticas. No sé si puedes abordar o tocar algo al respecto, como no hay una pregunta concreta, es más una reflexión vinculado a cómo, supongo que es en una visión un poco más bottom-up, aterrizando un poquito más en esa capacidad de agencia que decíamos desde la ciencia africana en este caso, ¿no?
Sí, yo creo que en toda esta cuestión, ¿no? Digamos, de lo que son las emergencias, ¿no? Epidémicas, los problemas de salud en los países africanos, hay varios niveles desde los que leer la realidad, y la crisis del ébola ha puesto de manifiesto algunos de esos niveles, ¿no? Yo creo uno de los niveles es precisamente preguntarse por la fragilidad y la precariedad de los sistemas públicos de salud, algo que clarísimamente va a tener que ser revisado y repensado en los próximos años, ¿no? Y en eso, y José Luis de la Flor es un gran experto, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? Una política internacional que se ha constatado y así se ha reconocido como un fracaso, que ha sido el impacto de los planes de ajuste estructural en muchos países africanos. Es decir, en medio de la crisis del ébola, Christine Lagarde, entonces directora general del FMI, lanzó un programa no vinculada a condicionalidades de ayuda a los 3 países africanos más afectados por el ébola, Sierra Leona, Guinea y Liberia, ¿no? Pues bien, en The Lancet hay una serie de investigadores que lanzan un artículo precisamente muy interesante diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que el FMI vuelva a hacer de esto que a veces llamamos, ¿no? de bombero pirómano, ¿no? Es decir, en el fondo, sí, lanzando un paquete de ayudas, pero reconociendo que la fragilidad, el colapso de los sistemas de salud africanos en esos 3 países no se podía sino explicar por los recortes que en los años 80 y 90 todos esos países se vieron obligados por partes del FMI a poner en marcha, ¿no? Para poder recibir las ayudas, ¿no? liberalizadoras, ¿no? de sus economías, ¿no? Y después otro de los elementos que se ha puesto en boga y que yo creo que ha sido muy interesante y que hay mucho análisis es precisamente los elementos que tienen que ver con la salud o con las experiencias comunitarias del cuidado, de la atención primaria, ¿no? Con las experiencias comunitarias y locales, ¿no? Y cómo, digamos, hay toda una experiencia vinculado, pues eso, ¿no? A veces a la poca presencia del Estado, a la falta de recursos públicos, ¿no? De la autoorganización social, de experiencias de resiliencia, donde digamos que las respuestas internacionales en el caso del ébola, que fueron muy verticales y muy militarizadas, pusieron muy poco en valor toda esa experiencia local, esa sabiduría un poco, ¿no? Local y comunitaria que existía, ¿no? Y que hay muchos autores, sobre todo desde la antropología, ¿no? que en los últimos años han querido rescatar, ¿no? y tratar de analizar en este sentido. Muchísimas gracias, Óscar. Lamentablemente creo que me van diciendo por aquí que se nos acaba el tiempo. La verdad es que hacía tiempo que no nos veíamos. Siempre es un placer escucharte, que nos acerques a África y los matices, ¿no? y la información que escasea en los grandes medios de comunicación y en los grandes canales que nos llegan. Sin duda te necesitaremos más veces. Te agradezco mucho por estar aquí, por compartir tu tiempo, tu conocimiento y sobre todo por darnos mucho que pensar, ¿no? Y huir de los lugares comunes y de las simplificaciones. Espero que hayáis disfrutado todos tanto como lo he hecho yo personalmente, y sin más dilación voy a dar paso a Ainhoa para que ponga el broche y cerremos este Deusto International Talk vinculado a temas africanos. Y un abrazo nuevamente, Óscar. Ojalá Un que más saludo allá de más allá de la pandemia que estamos hablando, la próxima vez pueda ser in situ y podamos realmente darnos ese abrazo. Ojalá. Y nada, decía que un saludo y gracias a vosotros por la invitación y por este espacio de conversación. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Yo me sumo a estos agradecimientos. Ha sido una sesión de lo más interesante que seguro que nos ayuda a conocer más de cerca los retos a los que se enfrenta África hoy en día y las soluciones, ¿no? que se proponen. También damos las gracias a todos los participantes, a quienes habéis estado allí escuchando, a Sergio y a Óscar. Y bueno, os recordamos que esta sesión que ha sido grabada se os enviará en los próximos días y que también a través del email recibiréis más información sobre próximos eventos y próximos talks dentro de Deusto Internacional. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde.